hallar el área de la región limitada por la gráfica de esa función que es valor absoluto y esas tres rectas. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, miren. Eh, lo que está dentro del valor absoluto corresponde a una parábola. Y por definición, el valor absoluto es un número positivo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le aplicas la gráfica del valor absoluto a otra gráfica? O sea, es prácticamente una composición. El valor absoluto vuelve positivo lo que estuviera en la parte negativa. Es decir, que cuando yo quiera graficar una expresión que contenga valores absolutos como esta o muy parecida, lo que hago en un inicio es graficar la función sin valor absoluto, es decir, x al cuadrado menos 1. La gráfica de x al cuadrado menos 1 es una parábola con vértice en el origen que ha sido trasladada una unidad hacia abajo. O sea que la gráfica sería esta que estoy dibujando acá. ¿No? O sea, lo que estamos graficando no es el valor absoluto de x, es el valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Por eso lo que te estoy enseñando es el proceso para poder graficar el valor absoluto de cualquier función. Lo que tú estás considerando es esto. Si y es igual al valor absoluto de x, esta gráfica sí corresponde a la v que nosotros conocemos, ¿no? Que es esta que está acá así. Ahora, pero cuando tengamos que graficar el valor absoluto de una función que no es la identidad, entonces el proceso, como te dije, es primero graficar la función sin tener en cuenta el valor absoluto. X al cuadrado menos 1 es una parábola centrada con vértice en el origen y que ha sido bajada a una unidad. O sea, finalmente es esta que está aquí. Su vértice estaría en el punto 0, menos 1. Ahora, ¿qué pasa si yo le aplico el valor absoluto a una gráfica? Les decía, el valor absoluto se define como un número positivo. Si yo aplico el valor absoluto a una gráfica, vuelve positivo lo que es negativo si es que en el caso existiera. Si ustedes observan, los valores de y negativos están los que se encuentran debajo del eje x. Es decir, que toda esta parte de acá va a tener que subir simétricamente. Considerando el eje x como un espejo, al final todo lo que se encuentra debajo del eje x, es decir, todo lo negativo en y, tendría que subir simétricamente. Eso significa que yo le borro esta parte. Si este punto era 0, menos 1, este punto ahora tendría que ser el 0,1. Y eso que estoy dibujando ahora, lo que está de acá, que voy a remarcar ahora de negro, correspondería a la gráfica del valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Entonces te vuelvo a repetir que lo primero que se hace es graficar la función sin valor absoluto. Y luego, cuando yo le aplique el valor absoluto, simplemente subo lo que se encuentra debajo del eje x, si es que en el caso lo hubiera, encima, considerando el eje x como un espejo, es decir, lo proyecto simétricamente. Ahora, ya hemos graficado la función y igual al valor absoluto de x al cuadrado menos 1. La función y igual a 0, ¿quién es? La función y igual a 0 es el eje x. La recta x igual a 2 es una recta que es paralela al eje y o perpendicular al eje x. La pregunta sería, ¿esa recta lo voy a dibujar después de este punto o antes de este punto? Obviamente para ello necesito saber cuál es el punto de acá y cuál es el punto de acá. Es decir, si yo igualo a 0 esta función, ¿qué resulta? Si el valor absoluto de un número es 0, eso ocurre solamente cuando el número es 0. Y de acá obtenemos que x toma el valor de más o menos 1. Entonces, en este caso particular, este sería 1 y este sería menos 1. O sea que la recta x igual a 2 estaría ubicada acá. Y la recta x igual a menos 2 estaría ubicada acá. Ahora, ¿qué te piden? Te piden que calcules el área de la región limitada por esta gráfica y por estas tres rectas. Y si ustedes observan, ¿cuál sería la gráfica en mención? ¿Cuál es lo que encierran las dos rectas verticales? La recta horizontal, que es el y igual a 0 o el eje x, y la función que acabamos de describir. Lo que encierran esas cuatro regiones es justo lo que se está pintando acá. Y por lo tanto ahora hay que calcular el área. Para el cálculo del área, de nuevo hacemos lo mismo.
Dibujo un rectángulo perpendicular al eje X. Si es que yo deseo colocar un rectángulo perpendicular al eje X. Porque si yo deseo colocar un rectángulo al eje Y también lo puedo hacer. Solo que, como les dije, en algunos casos me conviene, en otros no. La pregunta sería, al mover ese rectángulo desde -2 hacia 2 en toda la región, ¿el área cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? El área no cambia. Si ustedes se dan cuenta, siempre el punto de arriba cae sobre la función de negro y el punto de abajo cae sobre la función y igual a 0. O sea que en este caso no cambia. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es que luego vamos a tener la necesidad de separar para poder eliminar el valor absoluto en varias integrales. Pero como les acabo de repetir, esa integral no cambia. ¿Cuál es la base? La base es diferencial de x. ¿Y cuál es la altura? El punto de arriba cae en la función de negro que corresponde al valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Menos el punto de abajo cae en qué función? La función constante y igual a 0. Y ese rectángulo no cambia si es que yo lo muevo desde -2 hacia 2. O sea que finalmente, si yo quiero sumar todos los rectángulos como este, que puedo colocar de -2 a 2, sabiendo que son infinitos, dicha suma lo represento mediante la integral de -2 a 2. Ahora, ya está planteada la integral. Lo primero que yo debo observar es que yo necesito desaparecer el valor absoluto. Y el proceso para poder desaparecer el valor absoluto es el siguiente. Lo primero que se hace es igualar todo lo que se encuentre dentro del valor absoluto a 0. Si igualamos a 0 lo que se encuentra dentro del valor absoluto, obtenemos que x es igual a más o menos 1. Utilizamos un proceso muy parecido al método de los puntos críticos, donde ubicamos los puntos en la recta y consideramos de derecha hacia izquierda los signos más, menos, más. Luego de haber ubicado los puntos y haber considerado los signos, ubicamos el intervalo en el que yo estoy trabajando. El intervalo en el que estoy trabajando es desde -2 hasta 2. ¿Qué se puede notar? Que el intervalo desde -2 a 2, la función valor absoluto cambia de signo. Desde -2 a -1 es positivo, luego negativo, y desde 1 a 2 finalmente es positivo. Entonces yo debo separar esta integral en 3. De -2 hacia -1, luego desde -1 hacia 1 y finalmente desde 1 hacia 2. De -2 hacia -1 es positivo. ¿Qué es lo que pasa si es positivo? Por la definición de valor absoluto, ¿qué tendríamos? Que el valor absoluto es x cuando x es mayor o igual que 0, o sea, cuando es positivo, y es menos x cuando x es un número negativo. En nuestro caso es positivo, el valor absoluto desaparece y queda la misma expresión, x al cuadrado menos 1 diferencial de x. ¿Qué es lo que pasa cuando está de -1 a 1? De -1 a 1 le corresponde el signo negativo. Eso significa que si es negativo es menor que 0. Y si es menor que 0, el valor absoluto desaparece, pero con menos adelante. Entonces, si sacamos un menos adelante, estos dos van a cambiar de signo. O sea, lo que me queda acá es 1 menos x al cuadrado diferencial de x. Y de la misma forma, la integral que va de 1 a 2 es positivo. Cuando es positivo sabemos que es mayor que 0, y si es mayor que 0 el valor absoluto desaparece, manteniendo lo que está dentro tal y cual. Es decir, lo que me queda sería x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Y estas integrales son simples de calcular. La integral de acá es x al cubo sobre 3 menos x, la cual se tiene que evaluar en -2 y en -1, más la integral de 1, que es x, menos la integral de x al cuadrado, que corresponde a x al cubo sobre 3, evaluada en -1 y 1, y finalmente la integral acá es x al cubo sobre 3 menos x, que también ahora debe ser evaluada en 1 y 2. Reemplazando, ¿qué tendríamos? -1 al cubo sería -1 sobre 3. X vale -1, con este menos se vuelve más. A esto le quito el valor de la función, pero evaluado en -2. -2 al cubo es -8 sobre 3. Menos x, que vale -2, con el menos se vuelve más. Hacemos lo mismo acá y hacemos lo mismo acá, y finalmente, después de haber sumado esos, ese número que se obtiene es justamente el número que representa el área pedida. Y ya está.